Nuestros líderes políticos en el poder han sido incapaces de resolver el más mínimo de los problemas sociales que históricamente aquejan al país. Hola amigos, bienvenidos al Verificador. Esta semana tenemos un programa muy interesante para analizar la crisis política que tienen los partidos políticos en este momento. Nos hemos tomado un tiempito de vacaciones. Algunos me llamaron y me dijeron, Gracie, es un poquito largo, pero era necesario para mí. Espero que sean de la comprensión de todos. Este año tenemos grandes sorpresas. Tal y como les decía hace apenas unos minutos, vamos a iniciar este programa analizando la crisis política que atraviesan los partidos. Si los partidos están en conflicto de manera interna, ¿por qué afecta esto a la democracia? ¿Y por qué afecta a las vidas de todos los que vivimos en esta patria que amamos y queremos, la República Dominicana? Así iniciamos con este reportaje. Uno de los fenómenos que caracterizan las dos primeras décadas del siglo XXI es la aguda crisis en los partidos políticos, provocada por la desconexión con los intereses de la ciudadanía, llegando a convertirse en organizaciones especializadas en campañas electorales y ausentes de los problemas de los ciudadanos. En la práctica, los partidos políticos tienen asignadas funciones esenciales para la democracia y para el sistema político en general, y que están desempeñando muy precariamente, perdiendo credibilidad y legitimidad y poniendo al mismo tiempo en graves dificultades el sistema democrático y a todo el sistema político. El Partido Reformista ha gobernado 22 años, el PRD 12 años y 7 meses, y el PLD ya suman 14 años y completará 16 años en el año 2016. Los reformistas han gobernado con un único presidente, el doctor Joaquín Balaguer. El PLD con 2, Leonel Fernández y Danilo Medina. El PRD con 5, el profesor Juan Bosch, Antonio Guzmán, Jacobo Magluta, Salvador Jorge Blanco e Hipólito Mejía. Nuestros líderes políticos en el poder han sido incapaces de resolver el más mínimo de los problemas sociales que históricamente aquejan al país. Como consecuencia de estas ineptitudes, la sociedad dominicana atraviesa por una crisis económica, social y moral sin reservas. Sus líderes han convertido la actividad política en un medio de enriquecimiento y, por otro lado, en generador de pobreza, caos institucional, dificultades económicas, divisionismo social y retroceso en materia de solución de los problemas nacionales. La crisis del liderazgo político ha sido tan fuerte que para incidir en la voluntad popular en los momentos electorales tienen que valerse del clientelismo, las dádivas y las compras de conciencias en las clases más desposeídas, además de su incapacidad de resolver en buenos términos sus diferencias internas. Daniel Pou es politólogo y lo hemos invitado al Verificador y estamos muy contentos de recibirlo porque necesitamos orientación. Daniel, gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted por esa amable atención de invitarme a su programa. Gracias. Usted sabe que aunque el dominicano tiene la característica de que lo sabe todo, aquí somos todólogos en todo, en realidad en sociedades más avanzadas, cuando la sociedad está atravesando algún periodo o alguna situación, siempre se buscan expertos, que son personas como usted, que ha durado mucho tiempo capacitándose, que tiene una cierta experiencia que puede decirnos hacia dónde se dirige la sociedad a ciertos momentos, sobre todo en materia de políticas públicas, sobre todo cuando se pone en peligro o en apuros la democracia.
Si nos ubicamos en tiempo y en espacio, ¿cómo usted define la situación política actual de la República Dominicana? Sí, mire, en República Dominicana quizás el principal apuro no es el de la democracia, es del elemento que sustenta la democracia, que es el Estado social y democrático de derecho. Y cuando digo que es ese el fundamento de la actual crisis, lo digo porque hay señales sobradas de que en el orden institucional cada vez el rezago con las nuevas formas, los nuevos tiempos, los nuevos criterios de lo que es una democracia participativa, lamentablemente se van alejando de las posibilidades reales de la ciudadanía. A tal punto de que en República Dominicana el Estado exhibe, por la falta de modernización y de visión estratégica de la sociedad, del liderazgo político nacional, exhibe un gran déficit en el área de políticas públicas, para no decirle que un resquebrajamiento en los propósitos de instaurar las políticas públicas como verdaderas estrategias del Estado en torno a la sociedad. Entonces, ¿los partidos políticos están en crisis? Bueno, los partidos políticos en República Dominicana funcionan más que como partidos, con propuestas reales, cónsones con las necesidades de la sociedad. Funcionan más bien como agencias de poder. Lamentablemente hay que verlo de esa manera. En los partidos políticos, si usted toma los procesos electorales del año 2000 al presente, notará que la mayoría de los partidos no tienen propuesta. El liderazgo político apenas alcanza a tener algunas opiniones, muchas veces fragmentadas, otras muy desactualizadas, de los males que aquejan la sociedad. Entonces, ese déficit se le imprime al Estado. Entonces, el Estado dominicano ha caído en ser un mero medio de poder, de ascenso social para los sectores que se encuentran en el ruedo político de la escena nacional. Es uno de los graves problemas que tenemos. Tenemos partidos sin propuestas en torno a los problemas reales de la población. Y yo por eso que usted describe es entonces que vemos que los candidatos, los líderes políticos solamente aparecen cuando se acerca la fecha de la campaña, es decir, son maquinarias para campañas, no son organizaciones que están presentes constantemente analizando o cuestionando la vida nacional. Sí, eso es uno de los graves problemas que arroja aquí cualquier observatorio político serio en torno a las situaciones nacionales. O sea, tenemos líderes que aparecen fugazmente en coyunturas muy específicas, cuando hay algunos temas de opinión pública en la palestra que concitan definitivamente preocupaciones y diversidad de opiniones. Pero usted toma la matriz del discurso político de nuestro liderazgo y, salvo raras excepciones, puede encontrar pistas realmente de que esas personas tienen claves importantes en términos de políticas públicas para solucionar esos problemas. La mayoría de las veces esos líderes políticos lo que hacen es repetir ideas y consignas populistas que ya han fracasado en nuestro escenario nacional. Es decir, que el modelo que se utiliza en el país para hacer política se agotó. Mire, este modelo que se ha utilizado en República Dominicana para hacer política es un modelo que está fundamentado en la poca cultura que tiene el pueblo dominicano en torno a lo que es la democracia, el ejercicio democrático, la construcción de ciudadanía, que es un elemento fundamental. Entonces, es directamente proporcional al nivel de ignorancia que tienen nuestras grandes mayorías, que incluso abarca sectores que son hasta profesionales. Entonces, mientras exista y tengamos como en nuestro ambiente político un pueblo tan degradado, con tan pocas posibilidades de forjarse ideas, el trayecto
hacia la crisis de los partidos, pues tarda más, ¿verdad? Hay mayor permisibilidad de la población. Nosotros tenemos un ejercicio político ciudadano fundamentado en pasiones, no en ideas, no en propuestas. Entonces, es el caldo de cultivo propicio para que todas esas líneas populistas que ejercen nuestros partidos políticos puedan tener todavía algún éxito. Un hecho fundamental y que hay que observar es que en las últimas elecciones se ha notado que la franja del votante consciente, ese votante que no está empujado por pasiones, que no está motivado por elementos prebendalistas, ¿verdad?, y corporativos, se va ensanchando. En las últimas elecciones se pudo ver cómo llegábamos a tener una franja de indecisos, aunque muchas de las encuestadoras lo negaban, pero los resultados arrojaron una ratificación de esa impronta, y es que ya la franja de indecisos aquí anda por más del 15%. O sea, el votante que se abstiene es una tendencia creciente en toda la región. Sí. O sea, los procesos electorales que hemos visto, el más reciente ha sido el de Chile. Michelle Bachelet fue elegida con una minoría. Una minoría fue la que acudió. Bueno, la segunda vuelta fue muy crítica. Muy crítica. En términos de votación. Y en el caso de que las decisiones las tomen la minoría, vamos a poner ese ejemplo volviendo a la República Dominicana. Si son las minorías las que toman las decisiones de quiénes son los gobernantes, ¿cómo eso afecta a la democracia, al sistema? Bueno, definitivamente los gobiernos elegidos por una minoría tan marcada como estamos hablando del caso de Chile, indiscutiblemente van a tener que desarrollar una suerte de política que haga que el ciudadano se sienta empoderado de los temas nacionales y que se articule a los estratos fundamentales del Estado en los que él se siente representado. En República Dominicana, a pesar de que somos un país con un porcentaje altísimo de población, y es el señalamiento que le quería hacer, la franja de indecisos, o sea, voto consciente sobre todo, es cada día más amplia. Y en eso tiene mucho que ver el componente juvenil. Las nuevas generaciones son más exigentes, tienen mayores requerimientos, no están infestados por esas pasiones históricas desmedidas de los partidos de la larga data y tradición en República Dominicana, y apunta a que los partidos en República Dominicana van a tener que hacer una labor ingente para los próximos procesos. Tenemos 26 organizaciones políticas, 20 de ellas van aliadas, apoyan a los candidatos de los partidos mayoritarios, que es el PRD y el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora yo quiero que evaluemos un poco a los líderes de los partidos minoritarios, porque estos son líderes que se presentan solos. Hemos visto el caso, por ejemplo, de Eduardo Estrella, que se ha presentado ya en 2 ocasiones con una propuesta, pero que cada vez que se saca menos votos, esa propuesta como minoritaria. Vemos un Guillermo Moreno que en las últimas elecciones aumentó su votación con relación a cuando fue candidato por el MIUCA, ya con su organización alcanza mayor votación, pero ahora mismo tiene que enfrascarse en un proceso de obtener firmas nuevamente para poder presentarse como candidato en el año 2016. Y hay otros candidatos minoritarios que son desconocidos para la gran población. ¿Qué pasa en el liderazgo político alternativo en la República Dominicana que tampoco conecta con la gran masa ni con esos indecisos? Sí, lamentablemente ese liderazgo alternativo lleva sobre sus hombros una impronta histórica que ha tenido el modelo político dominicano. El modelo político dominicano, desde la caída de Trujillo, ha estado siempre fundamentado en un esquema, si bien no de bipartidismo, por lo menos de tripartidismo, ¿verdad? En los cuales siempre ese tercer partido es el partido que inclina el péndulo hacia uno u otro lado. Y mucho más ahora, después que se implantó en el sistema electoral
la necesidad de que es el 50% más uno de los votos quien decide la victoria de la contienda. Pero si nosotros comparamos, bueno, hay que hacer comparaciones históricas para poder tener una idea, pero si nosotros vemos que el relevo político vino después de la alianza entre Joaquín Balaguer y el Partido de la Liberación Dominicana en ese gran frente patriótico. Joaquín Balaguer como figura, con Juan Bosch, con José Francisco Peña Gómez, tenían unas características que son totalmente distintas a las características de los líderes políticos actuales, es decir, el relevo. Antes veíamos, había mucho componente de la pasión, pero había una idea. Es decir, había una diferencia entre Joaquín Balaguer y Peña Gómez, y había una diferencia también entre el profesor Juan Bosch, y ahora vemos que el PRD, el PLD, el Partido Reformista, los minoritarios, todos se parecen. ¿Por Sí, qué? el sistema de estructura de partidos en República Dominicana, sobre todo en lo que respecta a los tres principales partidos, vemos que cada día es más cercano, con mayor o menor eficiencia, pero lamentablemente todos han tenido una tendencia creciente y cada vez más nociva a los esquemas populistas del liderazgo partidario latinoamericano. Entonces, vemos que ya el liderazgo no reside tanto en los individuos, o sea, esos tres líderes que usted mencionó no han encontrado todavía un relevo real en términos de lo que es la aprehensión social del liderazgo. Entonces, hoy en día los partidos descansan sobre diversos aspectos. Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana, una mística, fue el último partido que fundó el profesor Bosch. Es un partido que siempre ha lucido muy organizado, muy estructurado, aunque muchas veces hace propuestas que luego no puede cumplir porque se embarca en el mismo esquema del populismo tradicional, pero está impregnado de esa mística. Tiene un factor fundamental, es un partido que crea confianza, porque si hay que destacar algo es que el discurso de sus voceros, de sus líderes, es un discurso bien estructurado, aunque muchas veces después en la práctica política no tenga que ver nada. Pero es un discurso que ha tenido un recorrido, o sea, hay un cambio con el discurso que expresaba su líder, el profesor Juan Bosch, liberal, con un pensamiento muy liberal. En el caso de el actual presidente y el líder indiscutible de ese partido, el doctor Leonel Fernández, a veces su discurso es hasta conservador, o sea que hay un cambio. Bueno, yo creo que en el PLD se debate un liderazgo. Si bien el presidente Fernández, que ya ha pasado por la primera magistratura de la nación en 3 oportunidades, ha consolidado un liderazgo no tanto intrapartido, sino también externo al partido. Hay que ver que ya exhibe cierto desgaste político. Más sin embargo, usted ve el actual presidente, licenciado Danilo Medina, que es un hombre más mesurado, quizá con un discurso menos estridente en términos propositivos, pero es sumamente práctico y ha calado de una manera, si bien no es vertiginosa en la población, pero se ha calado y tiene como líder político en República Dominicana, tiene un nivel de confianza que se ha mantenido a pesar de estar ya prácticamente entrando para su segundo año de gobierno, ¿verdad? Tiene un año y podríamos decir... bueno, ahora el día 27 de febrero va a cumplir bueno, este año cumple los 2 años realmente, sí, de correcto, manera este formal. año cumple. Y más sin embargo, su imagen no se ha desgastado tanto. Yo diría que más se ha desgastado la imagen del partido. Y eso es un elemento importante. Por el otro lado, usted tiene el escenario. Pero quizás se deba a que el presidente Danilo Medina ha mantenido un accionar y una estrategia de que la gente no se siente agobiada. Es decir, el poco enfrentamiento
que tienen los ministros entre sí, entre las decisiones, se ve un gobierno coordinado, que en los 2 últimos periodos del presidente Leonel Fernández no se veía así. Veíamos un ambiente hasta cierto punto caótico, que la gente estaba... Desarticulado. Sí, desarticulado, había enojo, había mucha decepción. Y en el caso del presidente Danilo Medina vemos una unificación en casi todo el gobierno. Es que todo el mundo como que está en su sitio y nadie está en confrontación con otro, y eso genera tranquilidad. A pesar de muchos funcionarios disfuncionales. Sí, cómo no, y a pesar de funcionarios ahí que tienen 8 años, gente que está agotada también su imagen. Que se han convertido ya prácticamente en rémora de un proyecto de gobierno fallido del presidente Leonel Fernández. Sí, pero hay que notar también que esos funcionarios que vienen de la pasada administración del doctor Leonel Fernández tienen un perfil bajo. Fíjese el caso de Bauta, el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Deportes, es decir, el ministro de Interior y Policía, el ministro de Economía, tienen está en campaña Temo, pero está en perfil bajo con relación a los nuevos rostros que llevó Danilo Medina en el gobierno. Sí. Esos nuevos rostros tienen una participación más activa. Usted me está viendo, está entendiendo por dónde viene mi análisis, donde yo creo que es una estrategia que está funcionando. Bueno, puede ser una estrategia, pero también un elemento de desgaste para el presidente Danilo Medina, porque se ha visto que muchos de esos ministros no han mostrado la vocación y en términos de servicio hacia la sociedad que ha mostrado el presidente Danilo Medina. Y también hay que ver que en vista del déficit que tienen esos ministros, incluso en su propia capacidad gerencial, el ministro de la presidencia hoy en día se ha convertido en un hombre orquesta, que desde la misma presidencia ha tenido que dirigir procesos que le corresponden a los ministerios. Eso es muy cuestionable en un país. Y hay que ver que como ministros, y voy a poner el caso de Interior y Policía, donde públicamente la imagen que proyectan es de ser subalternos de instancias que son subalternas a su ministerio. Sí, sí. O sea, usted ve un jefe de la policía, un hombre muy trabajador, muy esforzado, que realmente es quien está trazando las pautas de lo que es la seguridad ciudadana en República Dominicana. Sí, pero eso no ha funcionado como debe de ser nunca, en ningún gobierno. No ha funcionado, pero cuando el doctor Almeida era ministro de Interior y Policía, la vocería, el liderazgo del Ministerio de Interior y Policía era otro. Sí. Y ahora mismo estamos en una situación donde el presidente se compromete con la ciudadanía a empezar a edificar una política de seguridad ciudadana, y el ministerio no muestra la capacidad. Por el otro lado, tenemos en medio ambiente una persona que en su vida emitió una opinión sobre un tema de medio ambiente, que no es un especialista en el tema de medio ambiente. Bueno, eso fue una decisión meramente política. Meramente política, pero eso desgasta a los gobiernos. Sin duda. O sea, definitivamente hay decisiones políticas que tienen cuota de desgaste. Por el otro lado, vemos el PRD. ¿Qué es hoy en día el PRD? El PRD es un escenario, ¿verdad?, de batalla entre grupos que han perdido la noción de lo político por lo corporativo, entre grupos que en vez de enarbolar sus propuestas como oposición constructiva frente al gobierno, a pesar de que muchos de los líderes se han alineado en torno al gobierno porque han estado de acuerdo en muchos puntos de vista, más sin embargo sigue siendo un partido sin propuestas. Ojo, eso no quiere decir que muchos de sus dirigentes históricos no tengan propuestas, pero estas propuestas no son acogidas por el partido, ni siquiera por los miembros de su estructura política que participan en el gobierno, porque si bien no tienen senadores, tienen una cantidad bastante considerable de diputados, pero en el Congreso Nacional la voz del PRD no se escucha, las propuestas del PRD no llegan, o sea, no hay que ser mayoría para tener buenas propuestas, lo que hay que hacer es trabajar y tener buenas. Entonces, y con un hándicap que fue demostrado en el último proceso electoral, donde el liderazgo del PRD, cuya expresión más alta fue la del ingeniero Hipólito Mejía, es un liderazgo que crea desconfianza, incertidumbre en la sociedad dominicana. Y hay que saber que el presidente Hipólito Mejía, en el proceso electoral pasado,
no fue capaz de enarbolar un discurso que concitara ese espíritu de confianza que requiere la sociedad dominicana y que cada día, ¿verdad?, es más crítica y es más cuidadosa a la hora de elegir sus dirigentes. Sí, ya que estamos analizando lo que ocurre en el Partido Revolucionario Dominicano, quiero que me responda también la misma pregunta que le acabo de hacer en el PLD. En el caso del líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, ¿cuál de estos dos líderes, Miguel Vargas Maldonado o Hipólito Mejía, sigue los lineamientos de ese gran líder de ese partido? Ninguno de los dos. Primero, hay que tener muy claro que el liderazgo ejercido por el doctor José Francisco Peña Gómez era un liderazgo doctrinal, ¿verdad? Un liderazgo que estaba fundamentado en una estrategia de sociedad, que era la estrategia de sociedad del Internacional Socialista. Socialdemócrata. Sí, socialdemócrata. Más sin embargo, su liderazgo actual no es un liderazgo capaz de presentar ninguna propuesta en términos de futuro de nación, ni siquiera de lo más inmediato, de lo fundamental. Entonces ninguno de ellos se puede considerar heredero ni del discurso, ni de la ideología, ni del perfil político del doctor José Francisco Peña Gómez, porque el doctor José Francisco Peña Gómez pertenece a una generación de líderes que estaban enmarcados en un discurso ideológico. Y en el caso del Partido Reformista Social Cristiano, yo creo que es peor de los dos que hemos hablado, porque ya no es el Partido Reformista lo que fue cuando vivía su líder Joaquín Balaguer. ¿Usted qué cree? Mire, yo siempre he pensado y lo he manifestado que el doctor Balaguer hizo política para que su política muriera cuando él desapareciera. O sea, que fue planeado con él. Sí, el doctor Balaguer nunca... Pero eso es una bellaquería. Porque el doctor Balaguer era un hombre egocentrista, egoísta. El doctor Balaguer no tenía un pensamiento político. La única matriz del pensamiento político de Balaguer era el poder por sí mismo. Eso de ideología social cristiana y todos esos atisbos conceptuales son puros recursos retóricos. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué el Partido Reformista existe? Porque el Partido Reformista indiscutiblemente fue el catalizador después de la Guerra de Abril y después incluso antes de la misma Guerra de Abril de un sector social en República Dominicana sumamente conservador, sumamente renuente a los cambios y a los avances. Y hay un grupo de personas que sabe que todavía ese sector tiene cierta consistencia y se han abrogado la potestad de asumir el papel de continuadores del pensamiento del doctor Joaquín Balaguer, pero con una plena y reducida y mediocre visión corporativa. Ni siquiera Carlos Morales, que fue inclusive vicepresidente del... Mire, yo le voy a decir una cosa. Carlos Morales no tiene envergadura política para asumir un liderazgo dentro de un partido como de cualquier partido. Carlos Morales Troncoso fue un empresario exitoso, no, con sus luces, sus sombras, no quiero valorar eso, pero Carlos Morales Troncoso sencillamente es el árbitro de ese escenario donde con suma voracidad los sectores herederos de ese convertido en microliderazgo de ese partido reformista se disputan cuotas de poder para hacer alianzas y obtener beneficios, o sea, y canonjías. Pero realmente el ingeniero Carlos Morales Troncoso no es un político con éxitos, nunca ha sido un político con éxitos. Y solamente hay que echar un vistazo a su cancillería. ¿Qué ha sido la cancillería de Carlos Morales Troncoso en República Dominicana? Sencillamente ha sido un coto de personas cercanas, grupos familiares que han obtenido beneficio a través de su gestión. Don Daniel, vamos a hacer una pausa, pero yo quiero que usted se comprometa conmigo a que cuando regresemos tenemos que analizar el perfil político de Amable Ariztí Castro. Y también me gustaría saber su respuesta de que por qué, si hemos tenido diversos líderes políticos,
después de la era del relevo político en la República Dominicana, ¿cómo es que no tenemos resuelto uno de los problemas que afectan a la sociedad? Regresamos en unos minutos. Ha pasado algo maravilloso, cosa que nosotros creíamos que era un sueño, pero se ha hecho realidad. La Asociación de Mujeres Unidas para Avanzar nos ha llenado a nosotras de mucho entusiasmo. En la asociación tenemos 125 mujeres. Empezamos que vamos a hacer un proyecto, de que nosotros vamos a tener, vamos a producir cacao. Habíamos un grupo de mujeres que estábamos un poco media extrañas, qué sé yo qué. El pensar de nosotros era producir cacao, pero a mano, artesano, porque no teníamos de nada. Bueno, lo de ahora, lo que ha pasado ha sido maravilloso. Se despertó el presidente y saltó, dio un brinco y cayó a la zona indicada, que fue donde nosotras. Vamos a ayudar con los 10 millones para la comercialización. Financiar, no a regalar. Lo que se regala no le duele a nadie. Lo que a usted le cuesta sudor, entonces usted lo valora. A las mujeres le podemos dar 2 años de gracia. Mire cuántas máquinas nos trajeron a nosotros aquí y qué comodidad tenemos, mire qué local nos hicieron. Esta empresa va a producir chocolatines, desayuno escolar, chocolate en bola, chocolate fino, vino de cacao, mermelada, en fin, un sinnúmero de productos. Aquí vas a vivir todo el mundo, motoconcho, vas a vivir los almacenes, los supermercados, los colmados pequeños, todo vamos a vivir aquí de esta empresa. Porque es que ya la mujer de hoy no queremos vivir todo el tiempo nada más en una cocina. Y este proyecto, ¿qué más se puede pedir? Ahora, la mujer que no lo aproveche es porque está equivocada, porque aquí está todo para la mujer que quiera trabajar. Tenemos mucha idea y el simple hecho de tú tener idea y de tener deseo de hacerlo, ya tú eres millonaria sin saberlo. Seguimos conversando con el politólogo Daniel Pou. Nuestro tema es crisis de los partidos, democracia en apuros. Antes de irnos a la pausa, estábamos analizando el perfil de los líderes del Partido Reformista Social Cristiano y nos falta Amable Aristicastro, que tendrá que vérsela de frente el día 26 de este mes con Carlos Morales Troncoso en la asamblea de ese partido para la escogencia de las nuevas autoridades. Amable Aristicastro, mucha agua por donde que beber y mucha tela por donde cortar. Mucha tela, sobre todo por donde cortar, sí. Amable Aristicastro es un líder construido en base al poder económico, que ha podido acumular, la gran fortuna que ha podido acumular a partir de su participación en la política, específicamente a través del Partido Reformista Social Cristiano. Pero hay que ver que dada la naturaleza social, como le expresaba anteriormente, del Partido Reformista Social Cristiano, que es un nicho es quizás el último reducto de los sectores más conservadores de la vida nacional dominicana, el señor Aristicastro, Amable, no es la persona que ofrece los elementos necesarios, las virtudes, si se quiere, necesarias, para que esos sectores conservadores, que son sectores que son de los sectores que han tenido mayor estabilidad y más antigüedad en la sociedad dominicana, que han pasado de generación a generación con un perfil de pensamiento, con nichos de intereses muy definidos,
por más de 50, 60 años, son sectores incluso que hicieron y cohabitaron con la tiranía de Trujillo. Es posible que el licenciado Amable Ariztí Castro no sea la figura idónea para ello, porque Amable no es realmente una figura políticamente de relevancia. Ha sido una figura económica, ha sido un fenómeno que ha desafiado con improntas al liderazgo tradicional y que es el liderazgo natural del Partido Reformista, dado los recursos que ha acumulado a través de los años. Es decir, que es una persona hábil que ha sabido aprovechar las coyunturas. Correcto. Hábil y que ha gozado de toda la desestructuración que ha tenido la política en República Dominicana. Entonces, el señor Ariztí Castro realmente no es una persona con las dotes necesarias para transmitir la confianza que esos sectores conservadores necesitan. Hemos hablado de las características, los perfiles de los líderes de las 3 organizaciones políticas más importantes y vimos en el bloque anterior un poquito soslayado lo que ocurre en los partidos minoritarios. ¿A qué se debe que tenemos diferentes organizaciones políticas, tenemos líderes importantes, pero esos líderes es por incapacidad o es por no resolver sus conflictos internos que cuando llegan al poder no han podido satisfacer las necesidades del pueblo dominicano en casi nada? No hay un servicio que se maneje eficientemente en este país. Sí, mira, lamentablemente, y como ya habíamos tratado, el tema es que en República Dominicana el Estado dominicano no es una estructura orgánica que está enfocada en un propósito que sea cónsone con los intereses de la sociedad. El Estado dominicano es una suma de compartimientos estancos que se utiliza para distribuir cuotas de poder. Y hay que darse cuenta que aquí cada ministerio, por lo general, es una suerte de pequeño Estado que está desconectado del resto del Estado y establece incluso lineamientos en función de los intereses del grupo que representa. Esto es un problema grave que tenemos que resolver en República Dominicana, porque estamos protagonizando la conformación de una sociedad anómica donde nadie considera que está sujeto a normativas y tampoco hay expectativa de que la gente cumpla con las normativas, porque todo está enfocado y a galope en la improvisación. Entonces, ¿qué es lo que sucede, señorita? Resulta que aquí muchos políticos asumen la presidencia teniendo una suerte de programa de gobierno con propósitos definidos, aunque sea a grandes rasgos. Pero cuando se asume el poder sin la voluntad necesaria para doblegar a los sectores que son retardatarios, a los sectores que impiden los cambios positivos para la sociedad, y usted entonces tiene que negociar con ellos y doblegarse a la voluntad de ellos, usted va a pasar a ser un mandatario igual que el anterior, que quizá puede exhibir algunos logros mínimos y sin grandes acontecimientos, porque aquí hay un problema del desgaste en la política. Aquí hablamos y enarbolamos discursos de cambio, pero discursos de cambio con los mismos actores, con los mismos métodos que ya han fracasado, con las mismas improntas que durante más de 4 décadas o 5 décadas han demostrado son inoperantes para efectuar los cambios. Entonces hay un tema de voluntad política, hay un tema de falta de una élite política que tenga definida una estrategia de nación y que sepa que esa estrategia de nación va a ser la base y el punto de partida de la construcción de una nueva sociedad. Entonces, a su juicio, hemos retrocedido. No es que hemos retrocedido, avanzamos de una manera asimétrica y desorganizada. El problema está que hay muchos desgastes, lo poco que se logra cuesta mucho. Y no tan solo le cuesta mucho al Estado, le cuesta mucho a la sociedad dominicana.
porque el Estado es sumamente ineficiente por ese tipo de situación que se presenta. Aquí a la hora hasta de reformar una institución hay que negociar con sectores que han hecho de esa institución un nicho de beneficios, y hay que negociar con ellos porque ese grupo tiene 40 años, es un nicho que está dentro de la institución e impide que la institución se pueda transformar para arrojar mejores resultados a la sociedad. Y usted ve aquí, va al Senado, y yo le invito a que vaya a comisiones para que vea las discusiones de las leyes orgánicas, y el problema se da cuando se va a afectar a esos nichos de poder. Por ejemplo, la ley orgánica de la Policía Nacional, que todavía está dando vuelta por el Congreso y que es una tímida reforma que intenta organizar un poco la ley de la policía, ha sido bombardeada. En el año 2002, 2003, lo único que sobrevivió de la reforma de la ley orgánica de la Policía Nacional fue la supresión de los tribunales de jurisdicción especial de la policía. ¿Por qué? Porque esta policía que nosotros vemos hoy en día, que todo el mundo le quiere echar la culpa de que es incapaz, de que es ineficiente, pero esta policía es el resultado de un conciliábulo político en República Dominicana, y así sucede todo en este país. Se puede vislumbrar que esto es lo adecuado, esto es lo correcto, esto es lo eficiente, pero si afecta a esos nichos de poder tradicional. Lamentablemente, nuestro liderazgo político hasta hoy en día, hasta este momento que usted y yo estamos haciendo este programa, no ha demostrado capacidad para enfrentarlo. En ese escenario del desorden, ¿no? Que usted describe, el caos institucional, ¿cómo se mueve o cómo mueve la cuna la oligarquía? Estos empresarios, ¿cómo ellos cohabitan con esta clase política que tenemos? Bueno, cuando usted dice oligarquía, no necesariamente son empresarios. Aquí hay oligarquía que vive colgada del erario, que usted no sabe qué hacen en las nóminas públicas, qué negocios hacen con el Estado, pero ellos viven muy bien de ellos. Yo tengo casos de que sé de funcionarios que han estado nombrados en los últimos 30 años. Sí, aquí hay personas que han estado nombradas, aquí hay personas que tienen 10, 15 policías a su servicio, aquí hay personas que tienen empresas que lo único que tienen es una laptop y un teléfono, pero esas empresas venden y hacen negocios con el Estado millonario sin tener ningún tipo de sustento. Entonces, ¿qué es lo que sucede en República Dominicana? República Dominicana, por una suerte de retardo histórico, algo similar a lo que vos comentabas en una de sus obras, que no quiero citar aquí, por esa suerte de retardo histórico, nunca se ha podido constituir una clase nacional con un sentido nacional y una estrategia nacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede, señorita? Lo que sucede está que en República Dominicana el progreso dominicano ha sido lo más anárquico, lo más disfuncional, lo más costoso, lo más ineficiente. ¿Por qué? Porque tiene que arrastrar satisfaciendo rémoras sociales y políticas que ya hoy en día no tienen vigencia, que solamente tienen la vigencia que le permiten los liderazgos políticos que tenemos en nuestro país. Entonces, es un tema que tiene que ver con elementos históricos. Por ejemplo, aquí después de la muerte de Trujillo no sucedió un acontecimiento que hiciera tabula rasa del soporte social sobre el cual descansó la dictadura, como en otros países. Y entonces arrastramos todo eso. Mientras tanto, el ciudadano de a pie, el dominicano que se esfuerza en poner todos sus propósitos, sus empeños por progresar, sencillamente se convierte en una víctima de esa situación. Sí. Danilo Medina, muy bien intencionado. Finalmente, ¿cómo evalúa su gobierno? ¿Va más o menos bien en rieles? ¿O él quizás ahora necesariamente tenga que ser más fuerte, propiciar más cambios? ¿Cómo usted lo evalúa? Mire, el licenciado Danilo Medina ha mostrado luces, ha mostrado una voluntad positiva en torno a muchos aspectos de lo que es la vida nacional y los intereses de las grandes mayorías dominicanas, pero lamentablemente, y ahí voy con el pero, que no hubiese querido tenerlo,
Hay áreas neurálgicas donde el licenciado Danilo Medina no ha mostrado la voluntad política necesaria para producir los cambios. Quizás comprometido con algunos sectores. Yo digo que comprometido podría ser, por un lado, lo menos a tomar en cuenta. Yo creo que atemorizado. Esa palabra tiene diversos significados. Connotaciones. Yo digo que atemorizado, porque aquí hay núcleos pequeños de esos sectores que están intronizados dentro del poder, que rugen como leones y no son más que meros gatitos. Entonces se le vive dando vigencia y negociando. Hay temas que el presidente Danilo Medina, si quiere pasar a la historia como el presidente del discurso más moderno en los últimos años, después del profesor Bosch en República Dominicana, va a tener que... El discurso más moderno que en moderno. los últimos años. Tú sabes que el discurso de Danilo es meramente social, básicamente. Eso lo diferencia grandemente con el discurso del doctor Leonel Fernández, que es un poco más macro, un poco más internacional. Bueno, quizás un poco más alejado de lo que vive el ciudadano común. A veces yo pienso que Leonel Fernández, y mira que vivió muchos años en un barrio, no sabe lo que ocurre en una pollera. No sabe lo que ocurre cuando una familia dominicana tiene un baño fuera de su casa, con las niñas, esa convivencia. Y que lo comparte con 5 casitas me más. Me parece que esa quizás se alejó de esa vivencia, que no sé si la tuvo, a diferencia de Danilo Medina, que viene de un sector muy empobrecido, que tuvo otras vivencias humanas en el momento de su formación, al ser de campo, al tener que salir a buscar agua. Eso él nunca lo ha dicho públicamente, pero todo el que ha visitado el pueblo donde nació Danilo Medina sabe que ahí no hay agua. Ahí toda la gente tiene que buscar agua hace más de 50 años. Es decir, que él tuvo otras vivencias que lo hace quizás ser un poco más humano. No, yo creo que no es un tema de vivencia, es un tema de constatación del individuo consigo mismo. O sea, indiscutiblemente hay elementos psicológicos que afectan al político a la hora de decidir por quiénes van sus esfuerzos. Yo creo que el doctor Leonel Fernández quizás reniega un poco de esos sectores sociales del cual él procede también, porque es un hombre de extracción sumamente humilde, hijo de una madre soltera, que usted sabe la connotación que tiene en este país, sí, y más en la época en que su madre... Y que es una educación también distinta. Lo trajo al mundo. Y hay que decir que el 60% de los hogares dominicanos es encabezado por madres solteras. Correcto. Pero cuando yo le hablo de discurso modernizante, hablo de un discurso estructurado, un discurso con una visión de la sociedad bien articulada. Por eso yo le digo que el discurso del presidente Danilo Medina es el discurso político más moderno después del discurso de don Juan Bosch en República Dominicana. En esos términos, ¿verdad?, de presidenciales. Sí. En términos presidenciales, de personas que han ocupado la primera magistratura, Danilo Medina es el hombre con el discurso más moderno. Ahora bien, lo malo está cuando usted ve que el presidente hace abordajes de temas que son neurálgicos en la vida nacional y luego se produce como una suerte de desistimiento. Y yo entiendo que eso es por no sé, una búsqueda de buscar alternativas al momento de chocar con esos nichos de poder. Y yo creo que... Entonces se contrae. Entonces se vuelve a la como posición... que amaga vuelve a la posición anterior, sí, y luego el tema se queda suspendido, o con un abordaje muy pobre, o con una salida que no es la que amerita la situación. Don Daniel, gracias. Gracias. Estoy muy agradecida por esta conversación que hemos tenido y ojalá que se repita pronto. Esta es su casa y esperemos que nos visiten para seguir este diálogo y seguir compartiendo datos. Bueno, que den sus preferencias, vuelven a invitar. Gracias, amigos. Pausamos.
yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Amigos, la hemeroteca de esta semana tiene que ver con la reforma al Código Laboral. Vamos a recordar las declaraciones que nos ofreció el doctor Max Bui. Doctor Max Bui, le agradezco mucho este contacto con nosotros. De entrada, le pregunto, ¿qué usted piensa de esa motivación de los empresarios de que el Código Laboral Dominicano está desactualizado y que es urgente modificarlo? Un código de trabajo, como toda ley, siempre puede ser modificada en sentido general, pero detrás de esta idea de la actualización, lo que parece estar detrás es el interés de reducir los derechos de los trabajadores en la República Dominicana. No es posible que la parte más débil en la relación productiva, que es la que representan los trabajadores, sean los llamados a cubrir, es decir, a pagar, si se quiere, decir, todos los costos de la falta de capacidad productiva de la República Dominicana. Se sabe que la República Dominicana es uno de los países de Latinoamérica y del Caribe que tiene uno de los salarios más bajos. Nosotros estamos entre los 5 países del continente que tienen los salarios más bajos. Y las propuestas que se están haciendo de reforma del Código Laboral, por lo menos lo que ha trascendido a través de los medios de comunicación, es que esta reforma tendería a reducir aún más los bajos salarios que tienen los trabajadores dominicanos. Es a partir del modelo económico que se generan empleos y empleos de mayor o menor calidad. Es decir, es en esa dirección por donde hay que enfilar las cosas. Obviamente hay aspectos en el Código de Trabajo que habría que modificarlos, que tienen que ver con ciertos aspectos, como son las demandas judiciales. Es decir, hay aspectos que sí efectivamente pueden ser modificados. Para eso no hay que hacer una gran reforma, lo sumo 1 o 2 artículos, pero lo que no se puede pretender es que rebajando, quitándole derechos a los trabajadores y rebajando los sueldos se van a resolver los problemas del país. En otros países como Francia, cuando un trabajador es despedido y el trabajador considera que ha sido despedido injustamente, le puede poner una demanda al patrono y el trabajador puede ser indemnizado. En la República Dominicana no, es uno de los pocos países del mundo donde existe el desahucio, donde el empleador puede despedir sin justificación alguna al trabajador. Entonces, la liquidación, como se dice aquí, la cesantía o como se dice aquí, la liquidación, es decir, esa es la compensación que tiene el trabajador dominicano por el derecho al desahucio que tiene el empresario. Amigos, gracias por acompañarnos esta semana en El Verificador. Recuerden que solamente les presento los datos. Usted es dueño de las opiniones. Pásela bien y gracias por sus mensajes. Hasta la próxima.